Ya dije también al principio de año que KTM antes o después iba a ser la pesadilla de muchas marcas dentro del MotoGP, ¿no? Entonces, es lo que te dije, tenemos muchos bolsillos y tenemos décimas por ahí escondidas. Lo que hace falta es encontrar en qué bolsillo de todo está y sabes ponerlo todo junto. Entonces, creo que estamos encontrando algo. Por lo menos este fin de semana hemos abierto el bolsillo que era. Jorge Martín conquista en la carrera larga, luego de su tropiezo en la sprint. Pecco Bagnaia lamenta aquella mala salida que le ha venido costando la carrera larga en Indonesia. Pedro Acosta venía oliendo moléculas de sangre a 1,5 segundos, tratando de luchar por el primer lugar en Indonesia. Marc Márquez difuminado en un episodio trágico que le produjo la rotura de su motor. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos vean. Como vieron antes, el día de hoy estaremos viendo algunos detalles y novedades que se fueron dando en la carrera de Pertamina Mandalika. Antes de iniciar, sí quisiera advertir que aún sigo recuperándome de esta fuerte gripe que me dio, y por esa razón no estoy tan anímico. Precisamente me dio la tos. Sin embargo, vamos a seguir procediendo con los análisis respecto de lo que se ha venido dando estos últimos días. Y por supuesto, vamos a empezar con Jorge Martín. Jorge Martín venía mostrando algunos matices confusos dentro de lo que se vino desarrollando en el Pertamina Mandalika, Indonesia. Esto básicamente lo digo porque a partir del momento en que se hace con la pole position, muchos de nosotros tal vez teníamos las expectativas altas sobre Jorge. Sin embargo, el punto fue que Jorge Martín, nada más iniciar la primera vuelta de la sprint, se quedó por fuera. Esto se debió a una caída que tuvo, precisamente en la curva, donde él menciona que tuvo 27 fantasmas en la carrera larga. A pesar de que Jorge Martín tuvo una caída leve, lo cierto es que esto le bastó para ir perdiendo muchas posiciones y al final no pudo tener chances de sumar. Esto le ocurrió porque quedó muy lejos del rango de las primeras posiciones. Sin embargo, no todo iba a ser negativo para Jorge Martín, ya que en la carrera larga fue una versión muy diferente de lo que nos presentó en la sprint. Empezando porque nunca perdió el ritmo, tuvo una muy buena salida de inicio y finalmente se mantuvo solvente, estable, equilibrado, manejando los buenos balances y administrando sabias decisiones. Al mantener este buen ritmo, Jorge Martín supo entender que de esta manera estaría lejos de la batalla de las Ducati que le venían siguiendo, como es el caso de la Ducati de Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Enea Bastianini y Pecco Bagnaia. Básicamente, luego de que vives un episodio así de negativo, donde ahora mismo los puntos son esenciales para proteger la primera posición, fue evidente que le dolió esta caída pese a ser leve. Sin embargo, como dijo mi abuelita, no hay mal que por bien no venga. Y es básicamente lo que le vino sucediendo a Jorge Martín. Si nos ponemos a detallar las cosas, Jorge Martín, de esta situación, de esta experiencia, lógicamente pudo extraer una gran lección. Y de esta manera, al extraer dicha lección, fue mucho más prudente y trató de no abusar de esa confianza en la carrera larga. Con este triunfo, Jorge Martín se mantiene líder en la clasificación general del MotoGP 2024, con 366 puntos, logrando manejar una distancia de 21 puntos a su más cercano perseguidor, que es Pecco Bagnaia, y posteriormente, logrando quedar también a 75 puntos de Enea Bastianini, que está en el tercer lugar, y a 78 puntos de Marc Márquez, quien está en el cuarto lugar. Por lo pronto, a Jorge Martín solamente le queda ser bastante cauteloso en este tramo final del Mundial de MotoGP 2024, si es que de verdad quiere quedarse con el título, ya que por ningún motivo Jorge Martín podría confiarse de Pecco Bagnaia, ya que al menor descuido, muy posiblemente Pecco Bagnaia sepa aprovechar esas oportunidades. Desde mi opinión, pese a que Jorge Martín y hasta el mismo Gino Borzoi manifiestan que se sienten un poco más solos respecto de lo que pasa con Ducati Corse, lo cierto es que siento yo que para que Pecco Bagnaia logre su tercer campeonato mundial consecutivo, depende mucho más de Jorge Martín y de los errores que éste cometa, antes de llegar a considerar que todo se trate del mérito de Pecco Bagnaia. Y es que esto lo digo porque en el tramo final de MotoGP es más que evidente que todo va a depender de los errores que cada uno cometa, considerando desde luego a Jorge Martín, a Pecco Bagnaia, a Enea Bastianini y a Marc Márquez incluso. Entonces, en este tramo final, vamos a estar más pendientes de quién es el que menos errores cometerá, y de acuerdo a eso tendremos una ecuación más despejada y más coherente para ver los resultados y la sumatoria de puntos para lograr el título. Hacemos un paréntesis y vamos a hablar de otra sorpresa que nos dejó este circuito de Pertamina Mandalika, Indonesia 2024. Y es que sí, precisamente, Jack Miller nos dejó esta gran sorpresa, nada más iniciar la carrera, porque si a Pete Miller le preocupa que Jack Miller hubiese disputado el Mundial, pues creo yo que, a partir de ahora, hay que considerar a Jack Miller, pero en el Mundial de boliche, ya que con esa mala trazada, logró llevarse a 3 pilotos. Pero qué coincidencia que ninguno fue de KTM, así que saquen sus conclusiones. Óyeme Jack, aquí en esta curva necesito que me reduzcas rivales para poder dejarle el camino libre a Pedro Acosta y a Brad Binder. Oh yeah, está perfecto Dani, cuenta con ello.
Hablando con un poquito más de franqueza y seriedad, lo que vino pasando con Jack Miller fue algo que le puede suceder a cualquier piloto a esas velocidades, ya que las reacciones exigen ser más rápidas, pero también más precisas. Si analizamos precisamente el momento antes del impacto y la barrida que provocó Jack Miller, podemos notar que él no tenía la proyección más favorable para hacer ese contrabalanceo, es decir, que se iniciaba de esta manera, inmediatamente cambiar hacia la otra dirección de una manera tan brusca en ese cambio de perfilamiento, y cuando la trazada no tiene la proyección indicada para él, es más probable que hubiese sucedido lo que pasó, y por esta razón fue que terminó barriéndose a estos tres pilotos. Es precisamente por eso que a este tipo de velocidades, hacer los contrabalanceos en ese cambio de perfil tan rápido puede traer este tipo de consecuencias. Los pilotos implicados, o los que fueron barridos por parte de Jack Miller, fueron Luca Marini, Aleix Espargaró y el hermano de Marc Márquez, Alex Márquez. En esta siguiente página, ahora hablaremos de Pecco Bagnaia. A pesar de que Pecco Bagnaia no ganó la pole position, lo que sí está claro es que fue ganador de la sprint, y es que sinceramente tiene mucho mérito lo que hizo, básicamente porque partió desde la quinta posición, teniendo una muy buena salida de inicio, donde por supuesto mostró un nivel magistral para mantener ese ritmo y esa velocidad todo el tiempo que se mantuvo en la sprint. Es decir que verle conducir a Pecco Bagnaia fue un completo deleite. Cada curva que trazaba era una perfecta sincronía de lo que son las nociones precisas del pilotaje. Es que, en serio, ver a Pecco Bagnaia desarrollarse progresivamente en la sprint de Pertamina Mandalika me dio una clara muestra de lo que es llevar el pilotaje a unas nociones muy precisas, manejando siempre ese balance perfecto, y en las inclinaciones de la curva, siendo muy limpio, muy perspicaz, muy medido, muy recursivo, muy técnico. Prácticamente era ver a un Pecco Bagnaia siendo una sola pieza con la moto. Y ya de acuerdo a lo que se vio posteriormente en la carrera larga, pudimos notar que pese a que Pecco Bagnaia tuvo una salida no muy llena de gracia, ya que no salió de la mejor forma, no tuvo ese feeling, ese buen empalme, cierto es que no deja de tener mérito lo que logró luego de adueñarse de la tercera plaza, asegurando el podio y evitando quedar mucho más lejos de Jorge Martín en la clasificación general. El mérito que tiene Pecco Bagnaia, o el mérito que él mismo se imprime, se debe a que la pista no fue para nada fácil. Algo que evidencia lo que estoy diciendo es el exceso de caídas y la cantidad de pilotos que estuvieron arrastrándose en el suelo en la carrera larga. Inclusive, contando a los 4 pilotos producto de la falla que tuvo Jack Miller en esa trazada, pudimos ver que otros pilotos también cayeron. De entre estos pilotos tendría que sacar a Marc Márquez a otro lado, ya que lo que le vino ocurriendo a él fue una falla mecánica. Sin embargo, aún así, fueron demasiados pilotos los que fueron cayendo en la pista y se fueron quedando fuera. De esos casos y de esos ejemplos, podríamos tener a Augusto Fernández, a Joan Mir, a Fabio Di Gianantonio, a Enea Bastianini, y bueno, ahorita no recuerdo más, o bueno, no los tengo presentes. Sin embargo, creo que no habían más tampoco. Volviendo a Pecco Bagnaia, sabemos que tiene como objetivo militar a Jorge Martín. Lo tiene a la distancia, a 21 puntos, conservando esa segunda plaza y siendo el rival directo de Jorge Martín. Haciendo otro pequeño paréntesis, me gustaría hablar un poco sobre la mística que tiene Fabio Quartararo, toda vez que se hable del número 7, ya que si nos damos cuenta, si tenemos presente el Emilia-Romagna, no estoy muy seguro, pero creo que Fabio Quartararo, tanto en la sprint como en la carrera larga del Emilia-Romagna, quedó en la 7ª posición. Se mencionaba que en la carrera larga del Emilia-Romagna, de no haber sido porque presentaba algunas fallas en la regulación de su combustible, podríamos hablar de que Fabio Quartararo hubiera quedado en la 5ª posición en la carrera larga del Emilia-Romagna, básicamente porque fue rebasado, si no estoy mal, por Marco Bezzecchi y Franco Morbidelli. Y finalmente esto hizo que él tuviera que retrasarse 2 plazas más, quedando nuevamente en la 7ª posición. Sin embargo, esto quiere decir que Fabio Quartararo está teniendo mucho más profundidad en su desempeño, y desde luego, esto también muestra que Yamaha está teniendo un progreso y una evolución que nos brinda algo de esperanza a los amantes del MotoGP y del motociclismo en nociones generales, ya que esto no solamente se trata de Pecco Bagnaia, de Jorge Martín, de Enea Bastianini y de Marc Márquez, sino que también da especial ilusión ver que, por ejemplo, se vea mucho más competitivo a un Pedro Acosta, ver que otra vez estamos viendo el rostro de Maverick Viñales con Aprilia, y ahora pues prácticamente estamos empezando a tener en cuenta las marcas japonesas con el rostro, por ejemplo, de Johan Zarco y de Fabio Quartararo para Yamaha. Estos dos últimos casos, como lo son Johan Zarco para Honda y Fabio Quartararo para Yamaha, me dan la esperanza de ver mucho más adelante, o posiblemente en el siguiente mundial, una competición mucho más reñida, mucho más balanceada, con muchos matices, con muchas emociones, porque lógicamente la idea siempre es no ver a un candidato favorito a priori. La emoción que nos podría dar el MotoGP es precisamente saber que cualquiera puede llevarse el premio. Y esto es lo que me gustaría. Así que lo curioso de este místico número 7 con Fabio Quartararo, lo menciono porque es un caso muy parecido a lo de Pedro Acosta. Si tenemos en cuenta el balance de Pedro Acosta, desde Spielberg, Austria, hasta la actualidad,
podemos ver que Pedro Acosta siempre está tratando de estar en el top 5. Claro, a excepción de cuando se cae. Sin embargo, siempre está tratando de luchar por ese top 5. Tanto es así que en la clasificación general ha superado a Brad Binder, porque, indirectamente, lo que él buscaba no era tanto superar esa clasificación con Brad Binder, era más bien asegurarse de siempre estar en el top 5, manejar esa medida para poder escalar en las primeras posiciones y ver la fórmula correcta y adecuada para combatir directamente contra las Ducatis. Pero bueno, no nos desviemos, ahora hablaremos de Pedro Acosta. Estábamos en Fabio Quartararo. Lo que quiero decir con esto es que precisamente Luca Marmorini, ex ingeniero de la Fórmula 1 en Ferrari, ha mencionado en sus sugerencias que estas modificaciones que debían hacerse con el V4 en el motor de Yamaha traerían unos avances considerables. Y es lo que estamos viendo. Al parecer, poco a poco y progresivamente, Luca Marmorini va mostrando que tiene razón. Así que esto es muy bueno y es muy positivo tanto para el mismo MotoGP como para Fabio Quartararo, ya que sí podemos ver que tiene mucho más fondo de destreza, de desempeño. Y claro, obviamente que ese posicionamiento en la 7ª plaza y estar muy cerca de conquistar la 5ª plaza también se debe a errores de otros pilotos que se van cayendo por el camino. Pero esto no le quita el mérito de tener un mejor rendimiento, ya que se está haciendo mucho más repetitivo el hecho de que Fabio Quartararo se mantenga en el top 10 cuando ya teníamos bastante tiempo que le estábamos viendo lejos del top 10. No estoy seguro, pero en Spielberg, Austria, tuvimos a un Pecco Bagnaia, ganador de esa carrera larga. Y en ese momento, Fabio Quartararo tuvo de sus peores números, quedando aproximadamente a 48 segundos, si no estoy mal, del ganador, o sea, de Pecco Bagnaia, en distancia. Entonces, esto es una clara muestra de que pasar de esos 48 segundos a estar en la 7ª posición, muy cerca del líder, muestra el gran avance que ha tenido Yamaha y todo el compromiso que hay detrás con sus ingenieros. En conclusión, nos quedamos con que Fabio Quartararo está mejorando su nivel y su ritmo de pilotaje gracias a estas mejoras.